Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es la primera clase con respecto a la unidad curricular de Derecho Comparado. Ya próximamente pues va a finalizar este curso académico, que es el 8 de septiembre. Sin embargo, probablemente con autorización previa del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pues se va a extender una semana más. Ahora bien, para los que no me conocen, soy Adriana Bautista, abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, especialista en Derecho Procesal, especialista en Derechos Humanos, especialista técnica en Criminología y Criminalística, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Actualmente, pues también me encuentro cursando una maestría en Derecho estadounidense. Soy docente del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado desde el 2016 aproximadamente. También he sido docente de mi alma mater, la Universidad Católica del Táchira, y de otras universidades del país. Hoy en día, pues me encuentro como directora también de una universidad en España y bueno, una de mis mayores orgullos y pasiones es la docencia universitaria. Ese es brevemente pues mi historial académico y universitario. Con respecto al programa propiamente o las estrategias de validación de aprendizaje con respecto a la unidad curricular Derecho Comparado, se encuentran exhaustivamente descritas en el aula virtual. Sin embargo, vamos a hablar muy brevemente de los compromisos académicos adquiridos por ustedes, los cuales son dos, concernientes a un ensayo académico con una ponderación del 50% y una exposición igualmente con el mismo porcentaje. El ensayo académico debe reunir los lineamientos propios de un ensayo. Esto es un resumen, sus palabras claves o descriptores, una introducción, desarrollo y conclusión en el mismo cuerpo de contexto. No es que los deben separar con títulos o subtítulos estas premisas, sino va desarrollado en el mismo contexto, en el mismo contenido. Deben aplicar las normas APA, la citación debidamente conforme a esta normativa. Deben pues cumplir con el máximo y el mínimo requerido para la elaboración del ensayo académico y lógicamente pues debe ser producto de su reflexión, no o se prohíbe copia y pegue directo de la web o de manera textual, porque esto se consideraría plagio si excede del 30%. Con respecto a la exposición, son los puntos que igualmente están establecidos en el plan de evaluación: contenido, buena presencia y oratoria. Evitar, en la medida de sus posibilidades, leer y hacer esos procesos de reflexión e internalización del contenido. Si tienen alguna duda sobre el plan de evaluación, perfectamente se pueden comunicar conmigo por los mecanismos regulares del instituto establecidos en la mensajería del aula virtual o a través de mi abonado telefónico vía WhatsApp, mensaje de texto WhatsApp, cuyo número de teléfono pues está descrito en el mismo plan de actividades. Ahora bien, vamos a comenzar con lo que es propiamente la materia y vamos a describir o conceptualizar según los distintos autores y estudiosos del derecho comparado cómo han definido esta disciplina, se pudiera decir. El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de determinado país o de un determinado país. El derecho comparado obedece a que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro. La historia del derecho comparado, bueno, se puede decir que se remonta en el siglo VI a.C., según la leyenda, el legislador griego Solón, ante la tarea de recopilar las leyes de Atenas, reunió leyes de varias ciudades-estados. Del mismo modo, en el siglo V a.C. se señaló que una comisión romana había consultado los estatutos de las comunidades griegas de Sicilia antes de dar a Roma las famosas leyes de las 12 mesas o de las 12 tablas. Se comenta que Aristóteles, inclusive en el siglo IV, recopiló las constituciones de no menos de 158 ciudades-estados en su esfuerzo por elaborar una constitución única, una constitución modelo.
Así, desde la antigüedad parece que quienes desean o deseaban establecer un sistema justo han buscado la inspiración y ejemplos en el derecho extranjero, en el extranjero. Aunque ciertas prácticas o instituciones que se introdujeron en el derecho romano se originaron indudablemente pues de las provincias imperiales. La ciencia jurídica romana pues no tuvo conocimiento del derecho comparado hasta esa innovación o hasta esa búsqueda por incorporar normativa extranjera. Tampoco puede decirse que las universidades medievales de Europa hayan mostrado pues, en esa época una gran preocupación por el derecho comparado. A lo largo de los siglos. Su interés pues, se limitó al derecho romano, se complementó a ciertas áreas o se modificó en cierta medida por el derecho canónico. Mientras que los miembros de la primera escuela de pensamiento, los llamados glosadores, se limitaban a la tarea de dilucidar el significado de los códigos de derechos romanos, y sus sucesores, los posglosadores, se encargaban de la ordenación y adaptación sistemática de esa ley a las condiciones sociales imperantes. Ya en los comienzos del siglo XIX, a pesar del uso ocasional de la técnica comparativa, el derecho comparativo en sí mismo no fue reconocido como tal o como una rama separada o como una técnica fundamental de la ciencia jurídica hasta el siglo XIX. También, bueno, existen otras opiniones, ¿no? Al abordar el punto del origen del derecho comparado, y para el profesor Rudolph, la historia del derecho comparado pues debe incluir el periodo transcurrido desde los días en que el imperio comenzó a enseñar en Babilonia hasta una era más reciente caracterizada, se podría decir, por la codificación del derecho privado en los países pertenecientes a la familia neorromanista. Durante tal época, los abogados ya utilizaban el método comparativo como parte de su rutina diaria, pero este cambio en el proceso de codificación surgido en el siglo XVIII, mediante el cual los códigos tenían una vertiente nacional, dado que ya no eran escritos en latín, sino en sus propios idiomas. En estas circunstancias, el derecho comparado llegó a ser una rama jurídica especializada. Otra explicación de cuándo surgió el derecho comparado se puede encontrar en el libro de Sirven, donde nos expone que en el siglo XIX es cuando se despierta ese gran interés por el derecho extranjero y por su comparación con el nacional. Así surgió en Alemania, a partir de la obra de Pablo de Anselmo de Feuerbach, quien fue el primero en tener una idea clara de la necesidad de los estudios comparados. Ese interés se trasladó a su vez a Francia, donde en 1832 se comienza a impartir la Cátedra de Legislación Comparada, y en 1900 se celebró el primer Congreso Mundial de Legislación Comparada. La disciplina como tal surge en la primera mitad del siglo XIX, como ya lo indiqué, siendo su exposición mundial en el Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en el año 1900, con la participación de sus precursores Edward Lambert y Raymond Sellis, quienes tenían en su mente la conformación de un derecho común mundial, destacando la misión que tiene el derecho comparado de solucionar las diversas diferencias en los sistemas jurídicos, en el derecho social y en las divergencias en materia legal. En este sentido, el derecho comparado se ocupa necesariamente del derecho extranjero, por lo que éste interviene cuando se concilian reflexiones comparativas específicas acerca de algún problema, destacando en todo caso pues, los aspectos esenciales de los sistemas legales nacionales, y de modo que se instituye o se instituyó a partir de la comparación crítica de país por país, llegando a la solución y conclusión más apropiada según el caso. Finalmente, bueno, se da la formación de grandes institutos del derecho comparado. En 1916 se fundó el Instituto de Derecho Comparado en la Universidad de Múnich, en Francia. Edward Lambert fundó en 1920 el Instituto de Derecho Comparado, y en 1994 a nivel internacional se dio la Academia Internacional de Derecho Comparado. Y lógicamente tampoco podemos dejar atrás o omitir que en México en 1940 se creó el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido hoy en día como Instituto de Investigaciones Jurídicas,
jurídicas. Posteriormente, pues, Constantinesco señala que después de la Segunda Guerra Mundial se inicia una nueva fase en la vida del derecho comparado debido a la creación de las comunidades europeas, hoy en Unión Europea, y el surgimiento del derecho comunitario. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad del derecho comparado? La utilidad del derecho comparado, pues, es variada, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia y el legislador. La doctrina jurídica estudia con detenimiento casos de otros ordenamientos para realizar su estudio y comentarlo o dilucidarlo con el derecho vigente. La jurisprudencia en ocasiones acude al derecho comparado. Se trata de aplicar una analogía amplia a nivel internacional para interpretar ¿qué? La ley interna. El legislador suele tomar ideas y modelos del exterior para implantarlos en nuevas leyes que buscan solucionar problemas que se plantean localmente. Puede ser pues también categorizado como la recopilación de información para hacer comparaciones, pudiera ser a nivel laboral, penal, mercantil y civil. Así el derecho comparado comprende tanto el proceso metodológico mismo de la comparación como los resultantes procesos de ese análisis, equiparación e incluso homologación de aspectos comparados como un problema dado con posibles propuestas de solución. Actualmente el interés del derecho comparado rebasa el ámbito meramente académico y se extiende inclusive hacia horizontes pues, más prácticos. ¿Cuáles son las características del derecho comparado? Las características son los detalles o elementos que lo hacen diferentes a los demás y son las siguientes. Es una disciplina jurídica, el derecho comparado es una disciplina jurídica, dejando constancia que las disciplinas jurídicas en algunos casos son además ramas del derecho, como por ejemplo el derecho civil, penal, administrativo, procesal, registral, notarial, entre otras. Es decir, en todos los casos nos estamos refiriendo a disciplinas jurídicas. No es una rama del derecho, el derecho comparado no es una rama del derecho porque solo es una disciplina jurídica. Igualmente no son ramas del derecho, sino únicamente disciplinas jurídicas, la metodología de la investigación jurídica, la sociología jurídica, entre otras. Disciplina, pues, procede del latín. Disciplina se utiliza para referirnos al conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber humano. También el derecho comparado pues, es de reciente creación. El derecho comparado, por ejemplo, como ya lo dije, pues se creó en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado en París, que fue en 1900, el cual constituye uno de los antecedentes más antiguos del actual derecho comparado. Es interno y externo. El derecho comparado es interno y externo porque en el primer caso se puede comparar pues, el derecho, por decir, venezolano, y en el segundo el derecho italiano, por ejemplo. Es decir, cuando se el derecho externo, cuando se compara el derecho de otros países. En algunas oportunidades, pues lógicamente es internacional, el derecho comparado es internacional, por ejemplo, cuando se compara, es claro, el método comparable, utilizar este método, para lo cual pues esta disciplina usa ese método de comparación. Este método no solo es utilizado en el derecho, sino también en otras ramas del derecho o del conocimiento humano, como por ejemplo en la medicina, en la sociología, en la sociología, entre otras, todo lo cual pues, debe ser más como en las fuentes propiamente del derecho. También, pues, el derecho comparado se pudiera decir que propone recepciones. El derecho comparado propone recepciones, por ejemplo, propuso notificaciones o modificaciones cuando se sustituyó en algunas normas jurídicas. Es decir, las recepciones consisten en agregar partes pequeñas al derecho, como por ejemplo cuando se incluye una excepción procesal de un derecho a otro derecho. ¿Okay? Entonces, por eso se llama recepciones, porque se agrega porciones de un derecho que pueden ser beneficiosas o que pueden ser aplicables al derecho interno. En algunas oportunidades propone trasplantes. Cuando hablamos de trasplantes es como una forma más amplia de incorporar más leyes o parte de una ley más amplia al derecho interno. En algunas oportunidades sustituyeron algunas normas jurídicas o se sustituye algunas normas jurídicas, se incluye el derecho de forma más extensa, por eso es como un trasplante, no solamente son aspectos específicos, sino aspectos o temas mucho más amplios y por eso se llama trasplante. Algunas oportunidades no solamente, como lo indiqué, propone recepciones, sino las practica recepciones
al agregar pues partes mucho más específicas de ese derecho que está siendo analizado. También aplica microcomparaciones y macrocomparaciones. El derecho comparado al aplicar macrocomparaciones, por ejemplo, cuando compara los códigos civiles en el derecho venezolano y español, por ejemplo, también cuando hace macrocomparaciones comparando códigos de otras leyes por entero o toda una rama del derecho, como por ejemplo el derecho procesal o el derecho civil, entre otras, y las microcomparaciones cuando aplica, por ejemplo, cuando compara la posición de derechos o en el derecho de 3 estados o en dos derechos en líneas generales, o el derecho comparado también puede practicar microcomparaciones cuando compara 2 artículos de una ley o solo una parte de una institución jurídica, entre supuestos, lo que es conocido como parte de los tratadistas. O sea, son términos de comparación micro, más pequeños, ¿no? Los fines del derecho comparado, pues obedece que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro. Así su estudio es necesario para apreciar tanto las diferencias y las semejanzas como los defectos y los aciertos de ese orden. Esto con el fin de perfeccionar las instituciones de un país y por ende de su sistema jurídico. Los fines del derecho comparado pues se pueden detallar en 3 primordialmente: unificación del derecho, sobre todo en materia comercial, a través de la ley mercatoria. En el comercio internacional se habla de unificación jurídica y también de armonización, un entendimiento internacional porque nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, por lo cual es necesario precisar que los diplomáticos en todo caso sean formados además en derecho comparado. De lo contrario pues sería complejo un poco más la aplicación de las convenciones internacionales, de los diferentes sujetos del derecho internacional. Por eso pues tenemos que ahondar en todos estos aspectos sumamente relevantes a nivel internacional. Y usted pues también tiene un mejor conocimiento, o su fin es un mejor conocimiento del derecho nacional, es decir, que utilizando el método comparativo se puede estudiar con mayor detalle los defectos legislativos y los aciertos legislativos. Bueno, con esto pues cerramos la clase del día de hoy de Derecho Comparado. Próximamente pues ahondaremos más en lo que es las funciones propiamente, cómo se puede comparar o cómo se puede aplicar ese derecho comparado con la legislación interna y pues haciendo la diferencia entre el derecho extranjero. Los invito a que ustedes de manera autodidacta pues incorporen estos aspectos y profundicen más, y que en la próxima clase pues de manera breve pero concisa y además, o sea, súper importante y de manera efectiva, pues podamos analizar todas estas instituciones. Gracias por compartir todos estos espacios informativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Superior de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, y nos vemos en la oportunidad que fije la universidad. Muchas gracias y hasta luego.